Él se lavó las manos frente a una multitud enfurecida, y creyó que ese gesto simbólico terminaría con todo. Pero no terminó, porque en los años cruciales que siguieron, algo comenzó a ocurrirle a Poncio Pilato, algo que los libros de historia y las tradiciones casi nunca mencionan, y su destino final fue trágicamente diferente de todo lo que imagina. La historia que el mundo conoce termina generalmente en la cruz, para la mayoría de las personas. En cuanto la piedra del sepulcro fue sellada a Poncio Pilato, el despiadado gobernador romano de Judea simplemente desapareció en los corredores del poder del vasto imperio. Pero la verdad histórica es mucho más compleja y oscura. Para Pilato, fue exactamente allí, en el momento en que la sentencia fue ejecutada, donde su verdadera pesadilla comenzó. Hoy no vamos a recontar los detalles de la crucifixión. Nuestra investigación comienza justo después. Vamos a seguir los pasos de este ambicioso político después de que la multitud se dispersó y el peso de la condena más grande de la historia cayó sobre sus propios hombros. Entre decisiones políticas desastrosas, la presión sofocante del emperador en Roma y una serie de eventos brutales e inesperados en la provincia. Para entender lo que ocurrió, necesitamos regresar por un momento a aquella mañana fatal en el patio de piedra de la fortaleza Antonia, pero esta vez, no mires al prisionero silencioso con la corona de espinas. Mira al hombre sentado en la silla del juez. Poncio Pilato no era un novato en la política brutal y sangrienta de Roma. Era un hombre endurecido, un gobernador acostumbrado a tratar con rebeldes, criminales y líderes encendidos que agitaban constantemente la provincia de Judea. Había ordenado varias ejecuciones antes de ese día, firmando sentencias de muerte sin perder una sola noche de sueño. Pero en ese juicio específico, la situación escapó completamente a su control lógico. Los registros históricos revelan un lado de Pilato que casi nunca se discute, a un gobernador sorprendentemente vacilante y perturbado. Cuando interrogó a Jesús en privado, lejos del ruido ensordecedor de la calle, no encontró la furia de un revolucionario político, ni la desesperación de un hombre con miedo a morir. Encontró una paz inquebrantable y un silencio que lo desarmó por completo. Una autoridad majestuosa que no necesitaba ejércitos ni espadas para existir. El conflicto interno de Pilato alcanzó un punto insoportable. Intentó transferir la responsabilidad enviando al prisionero ante el rey Herodes. Usó la tradición de la Pascua para ofrecer un intercambio por la vida de Barrabás, un asesino real y peligroso, creyendo que el pueblo elegiría liberar al hombre inocente. Llegó al extremo de ordenar que Jesús fuera azotado, esperando que la vista de la carne destrozada satisficiera la furia de los líderes religiosos sin necesidad de llegar a la crucifixión. Ninguna de estas maniobras políticas funcionó. La presión fuera del palacio aumentaba por momentos y entonces los líderes religiosos usaron el arma más letal que poseían contra un político romano. Gritaron que si Pilato liberaba a ese hombre, no sería amigo del César. Amenazaron con enviar una denuncia formal al paranoico emperador Tiberio en Roma, acusando a Pilato de traición y complacencia con un rey rival. Fue en ese momento exacto de terror burocrático que la mente del gobernador cedió. Sabía con certeza racional absoluta, estaba enviando a un hombre inocente a su muerte. Pero acorralado entre proteger la justicia y proteger su propia carrera política, eligió ceder al miedo. Pidió una palangana de agua. Se lavó las manos frente a la multitud en un gesto teatral, declarándose inocente de la sangre de ese hombre justo. Fue el acto de cobardía más grande de su vida, disfrazado de diplomacia. Entregó la orden de crucifixión, dio la vuelta y regresó a la fría seguridad de su palacio, creyendo firmemente que el agua había lavado su responsabilidad y que el problema estaba cerrado para siempre. Pensó que la historia había terminado allí, pero esa decisión comenzaría a perseguirlo de inmediato. El fin de semana posterior a la ejecución trajo la calma que Pilato creía haber comprado. La ciudad de Jerusalén estaba tranquila. Las festividades de la Pascua habían terminado y las multitudes comenzaban a regresar a sus hogares. El gobernador respiró con alivio. El líder problemático estaba muerto. Sus seguidores estaban aterrorizados y escondidos, y el orden romano, inquebrantable y frío, había prevalecido una vez más. Esa falsa sensación de control duró exactamente 3 días. La primera mañana del nuevo ciclo semanal. Los reportes que llegaron al escritorio de Pilato no eran sobre impuestos recaudados, ni sobre seguridad,
en las rutas comerciales. Eran G por Gs confusos desesperados, y para la mente de un romano completamente absurdos, a la piedra pesada que sellaba el sepulcro, había sido removida. El sello oficial del imperio había sido roto. Y lo más perturbador de todo, el cuerpo había desaparecido. Para Pilato, un hombre escéptico, militar y pragmático, la idea de una resurrección no era más que superstición popular. Pero desde un punto de vista estrictamente político y de seguridad pública, era un desastre monumental. Había ejecutado a Jesús, precisamente, para evitar una rebelión. Pero la tumba vacía amenazaba ahora con transformar a un mártir muerto en un símbolo invencible. Los rumores comenzaron a extenderse por los callejones de Jerusalén como fuego en paja seca. Los mismos discípulos que habían huido en terror comenzaban a reunirse y a hablar públicamente con un valor inexplicable. La tensión en la provincia, que debería haberse evaporado con la crucifixión, escalaba a niveles alarmantes. Pilato necesitaba actuar rápido. La narrativa oficial debía ser controlada a toda costa. A los discípulos habían robado el cuerpo durante la noche, mientras los guardias dormían. Pero el propio gobernador sabía perfectamente lo frágil que era esa excusa. Los soldados romanos eran máquinas de guerra altamente entrenadas, y quedarse dormido en guardia era un crimen castigado con la muerte. Una escuadra entera no cometería ese error por accidente, mientras mantenía una postura pública de autoridad inamovible. Una duda cruel y silenciosa comenzó a roer su mente. Recordó el comportamiento de ese prisionero en el tribunal. Recordó las palabras desesperadas que su propia esposa le había enviado la mañana del juicio, suplicándole que no condenara a ese hombre justo por culpa de una terrible pesadilla que había tenido. El hombre más poderoso de Jerusalén miró por la ventana del palacio y se preguntó, ¿y si la decisión de lavarse las manos había sido el error más fatal de toda su vida? Para comprender la caída de Poncio Pilato, necesitamos entender cómo funcionaba el poder por encima de Elan. En la cima de la pirámide estaba Roma, y al mando de Roma estaba Tiberio, un emperador conocido por su paranoia, su crueldad y una red de espionaje que castigaba cualquier señal de debilidad en las provincias con exilio o muerte. Pilato no era un rey, era un funcionario público de alto rango. Su principal trabajo era garantizar que los impuestos llegaran a Roma y que la paz se mantuviera. Un gobernador que permitía que una pequeña provincia como Judea se convirtiera en un foco de inestabilidad era, en los ojos del imperio, un gobernador perfectamente descartable. Después de la crucifixión, el problema que enfrentaba Pilato cambió drásticamente en su naturaleza. Ya no era una disputa teológica entre grupos judíos. Lo que estaba en juego, ahora, era la percepción que Roma tenía de su competencia. El movimiento de los seguidores del Cristo resucitado no era visto por el gobernador como un fenómeno espiritual, sino como la semilla potencial de una revuelta civil. Pilato comenzó a ser vigilado no solo por el pueblo, sino por sus propios subordinados y por espías imperiales. Los mensajeros salían durante la noche llevando reportes secretos hacia Roma. La presión era sorda, constante y invisible, pero tan real como el peso de las piedras de la fortaleza que lo rodeaban. Detrás de toda esa armadura política, había algo más oscuro y más difícil de administrar en culpa. Una culpa implícita, silenciosa, sin nombre oficial, pero que envenenaba sus noches. El movimiento de los seguidores del Cristo resucitado no solo sobrevivía a la furia de Roma, sino que se expandía con una velocidad aterradora, alcanzando todas las clases sociales. Cada vez que un nuevo reporte llegaba al palacio describiendo multitudes reunidas en el nombre de aquel hombre que él había condenado a la cruz, era como si el pasado entrara físicamente a la sala para recordarle lo que había hecho. Si te gusta el canal, sabes que este tipo de investigación histórica profunda es exactamente lo que hacemos aquí cada día. Y cada historia que contamos depende del apoyo de quienes nos acompañan en este camino. Para disimular su miedo y reafirmar el poder que sentía escaparse entre sus dedos, Pilato se volvió cada vez más agresivo. Los registros históricos muestran que en sus últimos años en Judea multiplicó las provocaciones contra la población, ordenó actos de violencia arbitraria y gobernó con una brutalidad ciega e irracional. Pero la violencia excesiva nunca es señal de fortaleza en la política romana. Es el síntoma más claro y más patético de la desesperación de un hombre que ya no sabe cómo mantener el control y que ataca en todas las direcciones porque no sabe de dónde vendrá el golpe final. El punto sin retorno
no ocurrió en Jerusalén. Ocurrió al pie de una montaña, en la región de Samaria. El año era aproximadamente el 36 después de Cristo, y la mente del gobernador, ya atormentada por años de paranoia, desconfianza y aislamiento, estaba a punto de cometer su error final y más destructivo. Un rumor poderoso corría entre los samaritanos. Los vasos sagrados originales del tabernáculo de Moisés estaban escondidos en la cima del monte Gerizim. Movidos por una intensa pasión religiosa, miles de hombres comenzaron a marchar hacia la montaña. No era un ejército. No había generales ni planes concretos para derrocar al Imperio Romano. Era simplemente una gran procesión de fieles que buscaban una reliquia de su pasado. Pero los ojos de Pilato ya no veían la realidad con claridad. A un gobernador aterrorizado por la sombra de la rebelión desde la Pascua, en que se lavó las manos. Cualquier reunión de judíos o samaritanos parecía el inicio de una guerra en toda regla. El miedo le cegó completamente el juicio diplomático, en lugar de investigar o intentar dispersar pacíficamente a la multitud. Pilato eligió la fuerza bruta. Despachó caballería pesada e infantería romana completamente armada para interceptar la procesión antes de que alcanzaran la cima. Lo que siguió no fue una batalla, fue una masacre despiadada. Cientos de hombres fueron asesinados indiscriminadamente, y los líderes del movimiento que sobrevivieron fueron capturados y ejecutados por orden directa del gobernador. Pilato creyó que con esa demostración de fuerza bruta enviaba un mensaje claro, que él seguía siendo el hombre más poderoso de Judea. Estaba profundamente equivocado. El consejo samaritano, indignado y furioso, no apeló ante el gobernador. Viajó a Siria y presentó una denuncia formal de asesinato en masa ante Lucio Vitelio, el legado romano de rango superior, un hombre de muy alto rango con conexiones poderosas en el Senado. Vitilio escuchó los reportes de la matanza y comprendió de inmediato la situación en un gobernador que había perdido completamente el juicio y el control de sus propias decisiones. La misma queja que Pilato había pasado años intentando evitar. La misma amenaza política que los líderes religiosos habían usado para chantajearlo y obligarlo a condenar a Jesús. Se había materializado de manera irreversible. La implacable maquinaria de Roma, a la que había servido y temido tanto, comenzó finalmente a moverse en su dirección. Lucio Vitelio removió a Poncio Pilato de su cargo como gobernador de inmediato. Le retiró su autoridad, su guardia de honor, y el prestigio por el que había sacrificado su propia conciencia. El hombre que había ocupado el tribunal de piedra para juzgar al prisionero de Galilea era ahora él mismo, el acusado. Fue ordenado a embarcar en un navío y viajar a Roma para responder personalmente ante el temible Tiberio. El viaje de Poncio Pilato a través del mar Mediterráneo hacia Roma no fue el viaje de un líder que regresa cargado de gloria. Fue la travesía agonizante de un hombre derrotado que navegaba lentamente hacia su propio abismo. Cada día en alta mar debió ser un tormento psicológico. Repasaba sus errores, los momentos en que pudo haber elegido de manera diferente, las advertencias que ignoró. Pero la ironía de la historia es implacable, mientras el barco de Pilato portaba las olas del Mediterráneo. El emperador Tiberio, el hombre a quien Pilato había dedicado su carrera intentando complacer y a quien temía irritar, murió. Cuando el exgobernador finalmente pisó tierra en la capital del imperio, en el año 37 después de Cristo, el trono de Roma ya estaba ocupado por Calígula, un nuevo gobernante conocido por su inestabilidad extrema, su crueldad impredecible y su absoluta falta de misericordia hacia los caídos en desgracia. Es exactamente en este punto donde las cortinas del registro histórico comienzan a cerrarse sobre la figura de Poncio Pilato. Algunas fuentes antiguas, como los registros del historiador cristiano Eusebio de Cesarea, afirman que Pilato cayó en una desgracia política profunda, perdió todas sus propiedades y su prestigio, y aplastado por la culpa, el aislamiento y el peso de sus decisiones, terminó con su propia vida. Otras tradiciones igualmente sólidas sostienen que fue juzgado por Calígula y sentenciado a un exilio perpetuo y humillante en la región de la Galia, la actual Francia, donde pasó sus días finales vagando como un hombre roto y amargado, perseguido sin descanso por pesadillas de aquel viernes de Pascua en Jerusalén. Ningún arqueólogo ni historiador moderno puede señalar con certeza absoluta dónde están los restos de Poncio Pilato. El hombre que intentó escribir el destino del Hijo de Dios tuvo su propio destino borrado, y,
barrido de los grandes archivos imperiales. La historia no le reservó ni siquiera la dignidad de un final claro y documentado. Lo dejó disolverse en el silencio, que es quizás la forma más cruel que tiene el tiempo de cobrar sus deudas, con quienes eligieron mal, cuando tuvieron la oportunidad de elegir bien. El gesto con el que Pilato intentó separarse de la responsabilidad se convirtió en la imagen más icónica y más permanente de toda su existencia. Lavarse las manos se transformó en una expresión universal que todas las culturas del mundo reconocen como sinónimo de cobardía moral y renuncia deliberada a la responsabilidad. Cada vez que alguien, en cualquier lugar del mundo, usa esa expresión, está invocando sin saberlo la memoria de aquel gobernador romano que creyó que el agua tenía el poder de limpiar lo que la conciencia registra con tinta permanente. El imperio romano que Pilato representaba y que usó para dictar aquella sentencia, terminó siendo transformado en sus propias entrañas por la fuerza que aquella sentencia pretendía extinguir. El movimiento cruzó fronteras, atravesó culturas, sobrevivió persecuciones, y llegó hasta los confines del mundo conocido con una vitalidad que desafió toda lógica militar y toda estrategia imperial. La historia tiene esa capacidad extraordinaria de invertir completamente los resultados, que los hombres de poder creen estar garantizando cuando actúan desde el miedo en lugar de desde la sabiduría. El destino de Pilato es en última instancia la historia de un hombre que creyó que podía controlar las consecuencias de sus decisiones, mediante la habilidad política y la manipulación narrativa, y que descubrió demasiado tarde que hay consecuencias que ninguna habilidad puede administrar, y ninguna narrativa puede reescribir. Creyó que la palangana de agua le daba control sobre lo que ocurriría después. No le dio ningún control. Solo le dio la ilusión momentánea de control, mientras las consecuencias reales se ponían en movimiento con una autonomía que no le preguntó su opinión. La historia no juzga a los hombres por sus intenciones, sino por sus acciones en los momentos decisivos. Y los momentos decisivos tienen una característica que los distingue de todos los demás momentos de la vida: llegan sin anunciarse, exigen una respuesta inmediata, y no aceptan aplazamiento ni negociación. Pilato tuvo su momento decisivo una mañana de primavera en Jerusalén, y la respuesta que dio en ese momento definió todo lo que vino después con una precisión que ninguna estrategia posterior pudo alterar. El poder sin integridad es una construcción sin cimientos, que inevitablemente se derrumba sobre quien la habitó. Pilato construyó su carrera sobre la habilidad política y la disposición de sacrificar lo que fuera necesario para mantenerse en el cargo. Esa estrategia le funcionó durante años, pero cuando llegó el momento en que chocó de frente con una decisión que tenía consecuencias, que ninguna habilidad política podía administrar, la estructura completa colapsó con una velocidad que dejó en evidencia la fragilidad absoluta de todo lo que había construido. Lo que permanece, después de que todas las consideraciones políticas e históricas se han agotado, es algo mucho más simple y universal. Permanece la imagen de un hombre parado frente a una palangana de agua, mirando sus propias manos, creyendo que lo que estaba haciendo borraba algo que en realidad quedaba grabado para siempre, y permanece la pregunta que esa imagen le hace a cada persona que la contempla con honestidad. Si hubieras estado en su lugar aquella mañana, con toda la presión que él sentía, con todo el miedo que lo paralizaba y con toda la claridad que él tenía sobre lo que era correcto hacer, ¿habrías elegido de manera diferente? La respuesta que des en el silencio de tu propia conciencia es quizás la lección más importante que esta historia puede dejarte. Publicamos un video todos los días, y dale me gusta al video si te gustó esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde eres y a qué hora nos escuchas.